Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al curso de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Yo soy Mike Leatherby, académico del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El desafío que inspira al curso de este semestre es Innovación para la nueva era espacial. Y la plenaria de hoy se titula Astronomía, Desarrollo Tecnológico y Bienestar de la Sociedad. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, hay dos mecanismos que quiero resaltar acerca de cómo la astronomía puede aportar al bienestar de la sociedad y cómo la astronomía en Chile puede ser un espacio fértil para oportunidades de innovación y emprendimiento. El primer mecanismo tiene que ver con la motivación. El segundo mecanismo tiene que ver con la estructura industrial. En cuanto a la motivación, está demostrado que la creatividad es función de la motivación y que la innovación es función de la creatividad. Básicamente, si estás tratando de resolver un problema que no te motiva, es muy difícil que seas creativa y, en consecuencia, que seas innovadora. Por eso es tan importante que gestiones tu motivación para que puedas activar el poder de la creatividad que hay en ti. Una vez le pregunté a María Teresa Ruiz, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas en Chile, ¿por qué le dedicaba tanto tiempo a las estrellas en vez de tratar de resolver problemas más terrenales? Y su respuesta me cautivó. Me dijo que una de las cosas que más le motiva era entender nuestro origen como personas. Dado que nuestra composición es producto de nuestra estrella, el Sol, básicamente somos resultados del polvo de nuestra estrella. Entonces, para María Teresa, entender cómo funcionaban las estrellas le daría luces acerca de cómo llegamos a donde estamos. Básicamente, su motivación por responder dicha pregunta tan fundamental la llevó a ser sumamente creativa e innovadora en el desarrollo de tecnologías para responder dicha pregunta. De hecho, muchas de las innovaciones de los astrónomos terminan siendo tecnologías útiles para nuestra vida cotidiana. En cuanto al segundo mecanismo, la estructura industrial, es importante comprender que las organizaciones productivas dependen de un ecosistema fértil para florecer, de manera análoga a los seres vivos, de hecho. Y en Chile tenemos la particularidad de ser uno de los lugares más interesantes para la astronomía. Hay gran cantidad de inversiones y tecnologías que ocurren en nuestro país justamente para este fin. Por lo tanto, existe una cierta fertilidad del ecosistema para que una organización o un emprendimiento pueda surgir. Y para conocer más de esto, quiero dejarles con nuestro invitado de hoy. Julio Pertusé es académico de la Escuela de Ingeniería UC y jefe de la Unidad de Economía del Futuro del Ministerio de Economía. Nos contará de su experiencia en el ministerio y del trabajo que ha realizado en el contexto de la publicación Natural Laboratories as Policy Instruments for Technological Learning and Institutional Capacity Building, the Case of Chile's Astronomy Cluster. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos el día de hoy. Te doy la bienvenida y gracias por compartir tus experiencias y conocimientos con la audiencia hoy día. Encantado, Mike. Muchas gracias por la introducción. Voy a poner la presentación. Tal como dijo Mike, voy a tocar temas relativos a astronomía y cuáles son las oportunidades que existen para el desarrollo de Chile, pero solamente como un spoiler alert, yo creo que esta presentación va a ser más que nada, voy a hablar de datos. Voy a hablar de Data Observatory, del Data Observatory, que es un proyecto que nosotros hemos estado impulsando desde el Ministerio de Economía, que tiene como finalidad poder generar o disponibilizar datos de valor global. Entonces, yo quiero en particular centrarme, cuando estamos hablando de astronomía, en el valor público que pueden llegar a generar los datos, no solamente astronómicos, sino que también voy a tocar dentro de la presentación otro tipo de datos también que se pueden estar relacionados con temas espaciales, que entiendo es el proyecto que ustedes tienen que desarrollar este semestre. Solamente para poder contextualizar, probablemente todos ustedes han escuchado que los datos son el nuevo petróleo. Data, 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 data. La verdad es que, si bien todos hemos escuchado eso, yo creo que esta es una visión que es absolutamente equivocada. Los datos no son el nuevo petróleo, porque la gran diferencia con respecto al petróleo es que si es que yo uso un dato
Nadie impide que otra persona lo haga. A diferencia del petróleo, si es que yo utilizo petróleo, te privo a ti de que puedas utilizarlo. Cuando estamos hablando de datos, la verdad es que nadie impide que otra persona también los pueda utilizar. Entonces, desde un punto de vista económico, los datos se comportan más bien como un bien público. Es decir, pueden estar disponibles para todos y su uso por parte de una persona no subtrae el uso por parte de otra. ¿Y por qué digo esto? Pueden con un asterisco, porque efectivamente hay ciertos datos que son personales, que son datos de ustedes, que son datos a lo mejor de sus patrones conductuales, que son datos a lo mejor de lo que visitan en las páginas web, que son datos de su privacidad, que está muy bien que estén protegidos y se protejan. Pero probablemente nadie está hablando de ese iceberg sumergido de una cantidad de datos que sin ser personales pueden llegar a tener muchísimo valor. Y aquí entonces empalmamos con lo que es la astronomía. Actualmente Chile tiene un 55% de toda la capacidad de observación del mundo. Vamos a llevar a sobre un 70% de la capacidad de observación. Estamos hablando de que 96% de toda la capacidad de observación del hemisferio sur, porque por supuesto ustedes sabrán que las estrellas que se miran desde el hemisferio sur son muy distintas a las que se miran del hemisferio norte. 96% de toda la capacidad astronómica del hemisferio sur va a estar ubicada acá en nuestro país. Va a estar ubicada en particular en el desierto de Atacama, donde hemos visto que, tal como ustedes ven la lista que está ahí, en celeste, ya están instalados los principales observatorios del mundo: ALMA, el VLT, las campañas, la Silla, Tololo, Gemini Sur, etcétera, pero también hay nuevos observatorios en construcción. Estamos hablando del ELT, el ELT, que es el Extremely Large Telescope, el GMT, el Giant Magellan Telescope, y por último el LSST, que ahora se llama Vera Rubin Observatory, que es el primer observatorio de un survey instrument. Que, es decir, a diferencia de los anteriores, que el observatorio lo que hace es apuntar a un determinado cuadrante del espacio, en función de eso obtener datos, el LSST lo que hace es que todas las noches genera una película, más que una fotografía, una película de todo el universo. ¿Por qué el LSST puede ser fundamentalmente importante para el desarrollo de ciencia de datos a futuro? Porque los observatorios y la observación astronómica no es otra cosa que una ciencia de datos, y el LSST va a estar generando del orden de, me parece, 10 petabytes por noche de datos que necesitan ser procesados. Y todo esto, toda esta oportunidad nos abre a nosotros el hecho de tener los cielos más claros, que están a una cierta cantidad de altura, que están en un desierto. El hecho de que esté en un desierto significa que hay menor humedad. No solamente eso, sino que al estar en altura hay menos distorsión de la luz. La corriente del Pacífico hace que se formen menos nubes significan más horas de observación, y también estamos lejos de centros poblados, lo que significa menos contaminación lumínica. Esto es lo que se ha denominado un laboratorio natural, o lo que nosotros en esa publicación que hacía referencia a Mike, hablamos de un laboratorio natural, y ese laboratorio natural nos abre una oportunidad para que Chile pueda aspirar a desarrollar tecnologías o a liderar ciertos aspectos que tienen que ver con ciencia de datos. ¿Gracias a qué? Gracias a que estamos recibiendo del orden de $6 billones en equipamiento de alta tecnología, producto de estos observatorios. Ahora bien, cuando estamos hablando de la observación del espacio, no es solamente lo que nosotros podamos hacer desde la Tierra mirando el espacio, sino que el análogo son los datos satelitales. Y los datos satelitales del espacio, que también están mirando a la Tierra, tienen muchísimo valor. Valor que pudiese ser a lo mejor para poder predecir no solamente factores climáticos, pueden tener valor a nivel de habilitar agricultura de precisión. Piensen todos los sensores que estamos generando, patrones, si empezamos a mezclar también, mapear lo que pueden llegar a ser nuestros bosques, mapear lo que pueden llegar a ser los productos que nosotros estamos cosechando, mapear lo que pueden llegar a ser zonas de catástrofe, mapear lo que pueden llegar a ser zonas de estrés hídrico, mapear cómo, por ejemplo, está evolucionando
la sequía, nosotros nos damos cuenta de que hay muchos datos que solamente el hecho de poder disponibilizarlo pueden dar origen a distintas industrias. Pensándolo, volviendo al punto, los datos de las estrellas nos permiten a nosotros como país poder generar capacidades en torno a Big Data, y si nosotros miramos a través de satélites el territorio nacional, esos datos, junto con los sensores que puedan estar disponibles a nivel del desarrollo del territorio, también pueden generar un volumen importante de datos que nos permitan empezar a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque van a decir, oye, Julio, los observatorios existen desde los años 60, se han estado instalando los principales observatorios dentro del país, los satélites no es nada nuevo, todos ustedes han utilizado Google Earth, probablemente ahí no hay no hay nada interesante, y los datos de los sensores, bueno, sabemos que existen los sensores, sí. El problema no es que no existan los datos, es que hasta ahora no existe un medio que permita consolidar y compartir esos datos pensando que se pueden comportar como un bien público. Hasta ahora. Y esto es algo que hemos estado trabajando desde hace varios años. Este es un proyecto que parte en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que el 27 de diciembre del año 2018, a través del decreto número 164 del Ministerio de Economía, se autorizó para la creación de una institución que permita poder almacenar, curar y sobre todo disponibilizar datos de valor global. Y eso es lo que es la Fundación Data Observatory. Y el Data Observatory nace precisamente con la misión de poder disponibilizar grandes volúmenes de datos que permitan generar transferencia tecnológica a la industria, que permita articular desafíos en torno a Big Data, que permita posicionar a la astronomía chilena en la vanguardia mundial, y todo eso parte por el hecho de disponibilizar los datos. Y esta brecha, o sea, esta política pública o esta institucionalidad que nosotros estamos creando, creemos y esperamos que nos permitan cerrar brechas con países que son más desarrollados. Estos son los últimos resultados de la encuesta de tecnologías de información y comunicaciones que nosotros hicimos dentro del Ministerio de Economía. Me encanta un poco este ejemplo porque nosotros hicimos la encuesta, tomamos los datos del año 2019 sin tener idea que el año 2020 iba a significar una pandemia, y la pandemia lo que ha significado ha sido una explosión de todos los procesos y la incorporación de tecnología a nivel de procesos de negocio en nuestra industria. Sin ir más lejos, probablemente si Mike me hubiese invitado a hacer esta plenaria el año pasado, yo habría estado presencialmente en San Joaquín dándole la charla. Ahora estamos todos conectados de manera virtual. ¿Por qué digo esto? Porque las brechas que nosotros tenemos como país, como Chile, con respecto a otros países desarrollados de la OECD, en torno a Big Data, utilización de RFID, utilización de Cloud Computing o incluso temas de seguridad TIC, tenemos una brecha considerable. Y eso es una brecha considerable que si es que nosotros no actuamos de manera acelerada en estos momentos, se puede empezar a amplificar de cara al futuro. ¿Por qué? Porque estas tecnologías o la incorporación de tecnologías, sobre todo cuando estamos hablando de temas de datos, tienen poderosos efectos de red. Es decir, mientras más datos, puedo hacer mejores predicciones. Si hago mejores predicciones, puedo llegar mejor donde mis clientes. Si llego mejor donde mis clientes, puedo tener más datos. Y esto es algo que se va retroalimentando, y eso puede significar que nosotros como país nos quedemos mucho más atrás porque los países desarrollados están acelerando el tranco en cuanto a la adopción y utilización de tecnología. Y el Data Observatory como institución nos permite sobre todo democratizar el acceso a datos y a tecnología para las pymes. Volviendo al tema de los datos de la encuesta TIC de Chile, 3 de cada 5 empresas grandes dice que aplica análisis Big Data, y eso lo hace principalmente con datos generados a través de la propia empresa a partir a lo mejor de sensores u otros dispositivos inteligentes. Cuando le preguntamos a las pymes, y las pymes son las barritas rojas que ustedes pueden ver en los gráficos en pantalla, tan solo un 1,7% de las pymes nacionales dice hacer análisis en Big Data, y cuando lo hace, solamente lo hace por medio de datos masivos obtenidos a través del uso de dispositivos portátiles. Es decir, aquí hay una oportunidad enorme si es que nosotros como país somos capaces de pensar los datos como un bien público, es decir, que el hecho de que yo los disponibilice, datos que no son sensibles,
no se agota el hecho de que yo lo pueda utilizar una gran empresa, una pyme. La verdad lo que estamos haciendo es nivelando la cancha para las pequeñas y medianas empresas puedan también empezar a utilizar distintos tipos de tecnologías que hasta ahora, por falta de acceso a datos, no pueden hacerlo. Entonces, el Data Observatory es una oportunidad para poder pasar a la vanguardia en temas tecnológicos. ¿Y por qué? Porque aquí cuando nosotros nos ponemos a pensar en la astronomía y uno piensa decir, bueno, ¿qué tiene que ver la astronomía? ¿Por qué la astronomía, tal como decía Mike en su principio, por qué la gente estudia astronomía y no cosas un poquito más mundanas? Después nos damos cuenta que hay una gran cantidad de tecnologías que nacen precisamente en la astronomía y después tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. A lo mejor probablemente todos ustedes tienen algún tipo de celular inteligente, un celular que se conecta a Internet por redes Wi-Fi. ¿De dónde vienen las redes Wi-Fi? Dos investigadores de CSIRO en Australia que estaban analizando hoyos negros se dieron cuenta que la misma matemática que ellos estaban desarrollando permitía habilitar lo que ahora nosotros conocemos como tecnología Wi-Fi. Y a lo mejor sus mismos teléfonos tienen algún tipo de cámara o algún tipo de dispositivo en la parte de atrás para poder tomar imágenes. Bueno, ¿de dónde vienen las imágenes fotográficas? Los primeros sensores CCD fueron sensores que fueron desarrollados precisamente para la astronomía. Y después esos mismos sensores los tomó Kodak y Kodak dijo, bueno, ¿para qué podemos utilizar esta nueva tecnología? Ah, mira, ¿por qué no inventamos una fotografía digital? Bien para Kodak y mal para Kodak, bien para Kodak porque inventó la fotografía digital, mal para Kodak porque no fue capaz de adaptarse a esos cambios y su invención terminó siendo su calvario porque probablemente la empresa, más que probablemente la empresa no fue capaz de transitar de ser una empresa química a una empresa digital. Volviendo al tema del análisis de la astronomía, cuando nosotros nos pusimos a analizar y esto estoy hablando como Estado, como gobierno, en particular hacia finales del gobierno de la presidenta Bachelet, se empezó, a través del programa de astroinformática de Corfo, del Fondo de Innovación Estratégica, se puso a prospectar cuáles eran las oportunidades que nos ofrecía la astronomía a nosotros como país de cara al desarrollo. Hicieron una encuesta y encuestaron a más de 400 personas relevantes en el mundo en temas de astronomía y le empezaron a preguntar cuáles podían llegar a ser las oportunidades para Chile en el ámbito de astroinformática, porque inicialmente no estaba tan claro cuál podía ser la oportunidad. Los datos fueron súper consistentes, tanto los expertos nacionales como los expertos internacionales se dieron cuenta que las principales oportunidades en torno a la astronomía venían por el lado de la ciencia de datos, la computación y la estadística. ¿Y por qué? Porque si uno se pone a pensar en un observatorio, uno ve que hay muchas tecnologías involucradas en ese observatorio, pero toda la lógica de los espejos que tienen los observatorios tiene un campo de acción mucho más limitado que lo que puede llegar a ser la computación. Lo mismo, muchos de estos observatorios tienen láser poderosísimos, láser que algunos de los láser que están instalados en los observatorios de Chile son de grado militar y cada vez que se echan a perder tienen que venir de Estados Unidos, gente que tiene el clearance solamente para poder arreglarlo. Bueno, ese tipo de tecnología que es mucho más, que tiene un campo de aplicación más acotada, no permite generar tantos spillovers como aquellas técnicas o tecnologías que son de uso más transversal. Y en particular, cuando nosotros hacemos un zoom en lo que es la astronomía, nosotros nos damos cuenta que las técnicas de exploración y visualización de datos, de análisis de datos, de las técnicas para poder adquirir y poder generar estos datos a través de sensores, y por último, todas las políticas de acceso y gobernanza de datos son eminentemente transferibles a distintos sectores de la industria nacional. Los sensores se aplican en Smart Cities. El análisis o la exploración y visualización de datos puede tener aplicaciones para la minería, la agricultura de precisión. Temas de acceso y gobernanza de datos son críticos para lo que puede llegar a ser la industria de la salud. Si es que yo tengo buena capacidad de explorar y analizar datos, a lo mejor puedo empezar a ver patrones del impacto del cambio climático en nuestro territorio y así sucesivamente a nivel del comercio. Las actividades de la astronomía son directamente transferibles, en particular en el tema de datos, a otras áreas de la industria nacional. Y cuando le preguntamos a los expertos, y esta fue una consultoría que hizo la empresa EY, se dieron cuenta de que los astrónomos en Chile
o las actividades que estaban haciendo los astrónomos que están en territorio nacional estaban dentro de unos 5 o 10 años más adelante de que las actividades de Big Data que estaba realizando nuestra industria nacional. Fantástico, tenemos una oportunidad y esa oportunidad nos da una pequeña ventana de oportunidad de tan solo 5 o 10 años de poder tratar de pasar a la vanguardia. En particular, uno de los proyectos que nosotros estamos empujando a través del Data Observatory es el proyecto del DataCube, que potencialmente puede generar valor por 5.700 millones de dólares. ¿Y qué es lo que es el DataCube? Es un repositorio abierto de datos satelitales donde yo puedo ver en forma secuencial y temporal distintos datos de cómo está evolucionando el territorio. Y estos datos, el valor que genera es absolutamente transversal a distintas industrias del país. Por ejemplo, esto es algo que está haciendo Australia a través solamente del monitoreo de lo que pueden llegar a ser los relaves mineros. Generaron en Australia mucho valor y ese valor aplicado a Chile significa 253 millones de dólares de ayuda de valor agregado que se le puede generar a la industria nacional. ¿Para qué hablar de lo que esto puede significar a nivel de nuestra agricultura? Habilitar agricultura de precisión o lo que puede llegar a ser temas de pesca, detección anterior de lo que puede llegar a ser flujos de marea roja o lo que puede llegar a ser la industria forestal, prevención de incendios. Tener monitoreado secuencialmente cómo está cambiando nuestro territorio tiene implicancias para la energía, tiene implicancias para el uso de recursos hídricos, tiene implicancias para el transporte, para las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vuelvo al punto. Aquí lo relevante es el dato, no el dato porque tenga valor intrínseco, sino por las capacidades que el hecho de poder disponibilizarlo nos puede generar para la economía nacional. Y aquí hay muchas industrias o nuevos servicios incluso que pueden empezar a aparecer o pueden empezar a crearse. Este que ustedes pueden ver a mano derecha de la pantalla es un mapa de Santiago y lo que hicieron científicos de CISAIRO fue tratar de ver cómo iba progresando la desertificación y cómo iba cambiando el distinto territorio. Eso tendría información crítica para lo que puede llegar a ser el ordenamiento territorial del país. Y aquí tenemos enormes desafíos como país. ¿Cómo podemos mejorar nuestra resiliencia ante desastres naturales? Nuevamente, si podemos tener datos de satélites, datos de sensores, podemos a lo mejor mejorar lo que es la resiliencia, porque anualmente hemos perdido un 1% del PIB anual, todos los años, de manera constante, los últimos 30 años, producto de desastres naturales, y por cada peso que nosotros gastamos en resiliencia, nos ahorramos 2,3 pesos en costos de reparación. Es de toda lógica, dada nuestra loca geografía, de que nosotros tenemos que ser campeones mundiales en resiliencia, porque probablemente no hay otro país del mundo con esta geografía donde estamos permanentemente expuestos a terremotos, a volcanes, a aluviones en el norte, incluso en el sur, etc. Otro desafío enorme que nosotros tenemos, ¿cómo hacemos mejor uso del agua? Teniendo datos satelitales, a lo mejor podemos detectar pozos ilegales. Aquí hay agua, no es que no exista el agua, sino que muchas veces el agua está siendo mal utilizada o incluso está siendo robada de lo que pueden llegar a ser las cuencas. Entonces, de repente, si nosotros vemos que analizando datos satelitales, de repente empieza a enverdecerse un lugar donde a lo mejor no necesariamente debiese ser verde, pudiésemos medianamente tratar de pensar, oye, a lo mejor aquí puede haber un mal uso de este recurso. Y esto es importante porque el cambio climático nos va a exponer cada vez a más inundaciones y va a profundizar nuestras sequías. Y 90% de nuestras exportaciones en Chile consumen un 82% del agua. Nos quedamos sin agua, nos quedamos sin exportaciones, nos quedamos sin economía. Tenemos que hacer mejor uso de este recurso. Ahora, para poder dar respuesta a todos estos desafíos que yo les digo, necesitamos actuar con celeridad. Y para subirnos al cuarto de la cuarta revolución industrial tenemos que, a lo mejor, mirar a las estrellas, pero también la misma pregunta que se hacía la María Teresa Ruiz, como nos decía Mike al principio, es tratar de pensar de dónde venimos. Bueno, si nosotros nos pensamos de dónde viene nuestra economía, inicialmente tenemos la historia del salitre, fantástico, nos fue muy bien hasta que una tecnología
nos dejó de lado la invención del salitre sintético. Y a lo mejor durante los años 60 podemos haber tenido una muy buena economía basándonos principalmente en recursos naturales y en particular el cobre. Bueno, a lo mejor el hecho de tener datos habilita a que nosotros podamos generar una matriz económica basada en conocimiento. Y es a través de los datos que nosotros podemos tener un impacto transformacional en distintas áreas de la economía. Solo para cerrar, porque Mike me dijo 20 minutos, porque si no, después esto, ustedes pierden foco y pierden atención, y prefiero dejar todo el tiempo posible para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que imagino que tienen. Hace 100 años estuvimos a punto de ser un país desarrollado, pero una tecnología nos dejó fuera, el salitre sintético. Eso no nos puede volver a pasar, y por eso celebro que ustedes estén analizando las oportunidades que existen en torno a la observación espacial y del espacio a la Tierra como proyecto de este semestre, porque es gracias a esa capacidad de innovación y emprendimiento que nosotros vamos a poder generar un mejor futuro para nuestro país y las generaciones que vendrán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Hay varios temas súper importantes y relevantes que planteaste. Uno de ellos es este concepto de la asimilación tecnológica, ¿cierto? Hablaste de que tenemos una brecha de asimilación o de uso de ciertas tecnologías, y que si no nos ponemos las pilas pronto, esa brecha va a crecer. Entonces, es básicamente una carrera contra el tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un par de preguntas que entran y que tienen que ver con la política o la decisión de reducir el presupuesto para Becas Chile. Y quiero leer un par de esas que dicen: ¿qué opinas del recorte de Becas Chile para el año 2021? Y lo que dice Gabriela acá es: ¿no resulta contraproducente con el tema de esta plenaria el desarrollo tecnológico? Bueno, obviamente que esta plenaria no es responsable por el recorte, pero es interesante tener esta conversación. Y Diego pregunta algo parecido, que dice: con respecto al recorte de Becas Chile para el año 2021, ¿no es más difícil innovar en el área aeroespacial, ya que hay menos fondos para las ciencias? ¿Cómo logramos congeniar o explicar esa situación? A ver, voy a partir diciendo lo obvio. Estamos en un presupuesto que es de pandemia, donde la mayor parte de los recursos se han ido a programas sociales, porque hay muchas familias, muchos compatriotas que lo están pasando muy mal. Las tasas de desempleo están llegando sobre los 2 dígitos, y eso es algo que si no atendemos la urgencia de ahora, difícilmente vamos a poder tener un buen futuro como país. Con respecto al caso específico de Becas Chile, la verdad es que Becas Chile, yo fui becario de Becas Chile, me parece que fui una de las primeras generaciones de poder acceder a esa beca. O sea, ustedes financiaron mis estudios de doctorado, con cada vez que pagaban a lo mejor el IVA, parte de esa IVA iba para poder pagar mis estudios. Y uno también se tiene que poner a pensar que cualquier tipo de política pública tiene que ser susceptible a ser evaluada. Y las condiciones cuando yo partí a lo mejor a doctorarme el año 2007 pueden ser muy distintas a las condiciones que tenemos en el año 2020, sobre todo cuando hay muchos más becarios que, tal como yo, han vuelto al país y a lo mejor se han reinsertado en universidad y están haciendo investigación. Y ahí viene un poco la pregunta que yo creo que es más de fondo, porque lo de ahora, lo de las becas Chile, es sumamente circunstancial, perdón, en función del presupuesto de la nación, y que también no había ninguna certeza de que hubieran programas presenciales el próximo año, ni que estuviese disponible la posibilidad de viajar. Entonces ahí la pregunta era, bueno, si nosotros nos damos cuenta de que por cada persona que se doctore en el extranjero podríamos financiar a 3 doctorados nacionales, uno se pone a pensar, bueno, ¿y hasta qué punto nuestro sistema de ciencia no permitiría, o esos recursos a lo mejor no estarían mejor utilizados, potenciando de manera creciente también la capacidad de poder generar doctorados nacionales, y no solamente pensando en la gente de Chile que quiera ir a doctorarse, sino que también, como lo hacen todos los países desarrollados, ojalá atrayendo talento internacional
a poder formarse en nuestro país. Entonces, esa es una discusión que es más de política pública y que se tiene que dar independiente de lo que haya sido la situación de la pandemia. La pandemia aceleró esa discusión. Y creo yo que de cara al futuro, si se repone o no se repone el programa de Becas Chile, tiene que ser repensado también desde un punto de vista de cómo fortalecemos la ciencia que se hace en el territorio nacional. Y yo creo que esa es una de las misiones que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, del cual, vuelvo a insistir, yo no soy parte, no tomé la decisión del tema del presupuesto y estoy absolutamente seguro de que a lo mejor muchos de ustedes tienen todavía el anhelo y la esperanza de poder estudiar afuera. Ese anhelo y esa esperanza no se agota por la existencia o no de una beca. Por ese lado también no se preocupen. En el fondo, si ustedes son buenos y quieren ir a estudiar afuera, también hay programas que ofrecen becas y, ojo, no miren en desmedro la excelente ciencia que se hace en territorio nacional. Somos por lejos el país más productivo a nivel de publicaciones científicas en función de la cantidad de investigadores que tenemos activos en el territorio nacional. Más productivos que Estados Unidos, más productivos que otros países de la OECD. El problema es que somos pocos todavía, sí, pero somos muy productivos y se hace muy buena ciencia en Chile. Muchas gracias, Julio, por contarnos y motivar a la gente a seguir su anhelo de estudiar afuera, si es que eso es lo que quieren hacer, a pesar de que ya existan instrumentos distintos o dejen de existir. Pero sin duda que es muy difícil, ¿cierto? Estamos viviendo una situación donde hay necesidades de cortísimo plazo, políticas que al final generan, digamos, capital humano avanzado, tienden a ser de más largo plazo. Entonces, sin duda que es tan difícil tratar de administrar los recursos nacionales y una sociedad compleja en situaciones de incertidumbre y de crisis. Ahora, cambiando un poquito de tema, quiero plantear esta pregunta de Pedro, que habla acerca de un poquito la desventaja de los pequeños. En el estudio de organizaciones hablamos mucho de esto, de que hay ciertas desventajas que las organizaciones más pequeñas tienen simplemente por ser más pequeñas. Entonces Pedro dice, muchas aplicaciones positivas que comentaste beneficiarían a grandes industrias, a la agricultura, forestales, pesqueras. Estas son las más nocivas y menos sustentables para el planeta, según Pedro. Y entonces, ¿qué opinas de este enfoque y sus implicancias ambientales? O sea, y complementando lo que dice Pedro, ¿cómo podemos usar cómo pueden nuevas industrias o nuevas empresas o emprendimientos innovadores usar estas herramientas o estos datos que están disponibilizando para generar más valor y generar más innovación y también que sea sustentable? ¿O crees que de alguna manera estos datos van a generarle un beneficio injusto, por decirlo de alguna manera, a los incumbentes? A ver, gracias por la pregunta, Pedro. Cuando tú primero me dijiste el tema del tamaño, yo inmediatamente pensé, a lo mejor tú te estabas refiriendo al tamaño que nosotros tenemos como país, Chile. 18 millones de personas, ¿qué es lo que podemos hacer frente a gigantes como China, que tienen una población mucho mayor, o Estados Unidos, o toda la Unión Europea? Ahora, bajándolo a un punto de vista más de empresas, precisamente la principal asimetría que yo veo guarda relación con el acceso a datos. Las grandes empresas tienen datos y tienen muchísimos datos, tienen datos incluso personales de ustedes, porque cada vez que ustedes van al supermercado y le gustaría dejar el root para poder tener algún tipo de puntito, inmediatamente ustedes están entregando datos que son personales, datos que después esa empresa los puede analizar de una u otra forma. No estoy diciendo que sea malo que eso lo haga, pero las empresas más pequeñas dicen, bueno, nosotros que no tenemos acceso a datos, tenemos una pista que está absolutamente desigual. Y aquí yo creo que efectivamente el hecho de disponibilizar los datos o pensar los datos que tienen un valor público va a permitir una gran cantidad de innovación en torno a esos datos. Y quiero dar solamente un ejemplo. En el Reino Unido abrieron todos los datos de transporte de la ciudad de Londres. Inmediatamente después que abrieron los datos, aparecieron más de 600 startups ofreciendo distintos tipos de servicios para poder tratar de disminuir la congestión, encontrar estacionamiento más sencillo, y etcétera, 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 etcétera. Usos que
jamás desde un punto de vista, jamás hubiesen pasado por la cabeza de un burócrata que hubiesen podido ser potenciales casos de uso efectivos para esta tecnología. Y otro ejemplo ya más en el ámbito nacional, a propósito de la pandemia, solamente a través del Data Observatory, el Ministerio de Ciencia y Tecnología empezó a disponibilizar los datos agregados, o no los datos personales, pero los datos agregados de la pandemia. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban creciendo? ¿Cuál es la incidencia? Si es que tenían algunos casos o no. Todo eso son datos de acceso público que están puestos en la plataforma GitHub. Ustedes pueden acceder a esos datos. Bueno, solamente el hecho de poder disponibilizar esos datos, nos dimos cuenta que había más de 600.000 entidades, ya sea personas, instituciones, grupos de investigadores, emprendedores, personas que estaban haciendo simulaciones de riesgo de cuándo sea mercados de futuro. 600.000 personas empezaron a bajar los datos que estaba disponibilizando el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Con qué fines? ¿Con qué usos? No lo sé, pero me pone muy contento de que existan muchos emprendedores que estén tratando de ver, bueno, estos datos, ya sea, aunque sea para poder fiscalizarse que el gobierno está haciendo bien o no su labor, o porque están pensando en crear algún tipo de emprendimiento asociado o algún tipo de innovación, lo encuentro fantástico. Refuerza el punto de que hay valor democratizador en el hecho de poder tener ciertos valores, ciertos datos que son públicos. Sobre el hecho de las industrias más grandes, las industrias de la matriz nacional, la verdad es que yo ahí soy un poquito más, a ver, siempre se ha dicho que los recursos naturales son una bendición, pero también son un curse, Una maldición, ¿no? una maldición, la maldición de los recursos naturales. Y cuando uno se pone a analizar países, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, a lo mejor aspiramos a esos países, Noruega, el mismo Finlandia, tiene una industria forestal enorme. La verdad es que no es el tema el hecho de poder tener recursos naturales o no tener recursos naturales, sino que cómo los explotamos de una manera que sea sustentable. Y ahí sí creo que puede haber mucho valor. En particular, uno de los casos de uso que le está dando Australia para efectos de la minería a través de los datos satelitales, cómo poder monitorear mejor los relaves, de manera de que las empresas mineras puedan ceñirse a las reglas que le estableció el regulador de manera de poder tener esa explotación bajo control y que no generen externalidades que vayan más allá de lo que está permitido por las normas ambientales. Y así, ¿ya? El hecho de tener datos genera más transparencia y al tener más transparencia hace que estas mismas empresas, no por el hecho de que tengan susto de que el regulador los vaya a fiscalizar, sino que por el hecho de que tenemos los datos, mucha gente adicional puede estar fiscalizándolo. Al final hace que se mantenga mucho más a raya. Así que eso yo también creo que puede tener una externalidad positiva desde un punto de vista ambiental, si es que nosotros podemos empezar a generar datos. Piensen en lo que puede llegar a ser las líneas de base para estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Qué interesante esta idea de que la disposición o disponibilidad de datos puede llegar a inducir la creación de startups, nuevas organizaciones. Entonces, construyendo sobre la pregunta de Pedro, si es que las nuevas organizaciones o las nuevas generaciones, los emprendimientos de alguna manera tienen una orientación hacia la sustentabilidad, sin duda que la disponibilidad de oportunidades de emprendimiento, que en este caso sería poner a disposición los datos, le genera una ventaja competitiva a nuevos actores, ¿cierto? O sea, de alguna manera es contrario a la preocupación de Pedro, que este tipo de iniciativas que tú mencionas no beneficia particularmente a los incumbentes, sino que le da un espacio, una oportunidad, una posibilidad a los nuevos entrantes, ¿cierto? Así que eso me parece súper interesante. Acá hay una pregunta de María Paz con respecto a el modelo, si quieres, público o privado de la disponibilidad de datos. Entonces ella pregunta, ¿cómo se va a financiar el desarrollo de programas que den acceso a datos de manera gratuita? Y considerando el contexto actual, ¿no sería mejor dejarlo en manos de empresas privadas? Entonces pregunta, ¿cuáles son las ventajas de internalizar, me imagino que se refiere a hacer públicos, digamos, este proceso? ¿Cuáles son las ventajas de que sea manejado por el Estado?
A ver, el hecho de que sea público no necesariamente implica que tenga que ser del Estado, y hay una definición bastante importante. La Universidad Católica cumple un rol público, pero la Universidad Católica no es estatal. Volviendo al punto de tu pregunta, aquí la verdad es que yo creo que disponibilizar datos a la envergadura de cómo nosotros lo estamos pensando es algo que escapa a las posibilidades del Estado o de un privado o incluso la misma Academia Nacional, sino lo que se requiere son asociaciones público-privadas. Y creo que ahí está un poquito la clave de lo que puede llegar de ser el éxito de esta iniciativa, que como toda iniciativa siempre es susceptible, siempre tiene riesgo, a lo mejor no funciona, pero desde un punto de vista solamente pensemos en el tema de la astronomía. ¿De quién son los datos de la astronomía? Los datos de la astronomía son de los observatorios, y los observatorios muchas veces son consorcios que son privados. ¿Por qué para un consorcio privado puede llegar a tener valor disponibilizar esos datos? Bueno, porque esos consorcios privados en astronomía se financian en gran parte a través de fondos públicos, entonces mientras más personas utilizan esos datos, entonces es más fuerte el caso que tienen los observatorios astronómicos para ir a tocar las puertas a los congresos de los distintos países que están financiando ese desarrollo de astronomía para poder decirle, oye, mira la cantidad de ciencia que nosotros estamos generando, danos más recursos para poder generar más ciencia. Ahora bien, esos observatorios no tienen a lo mejor mucha capacidad para poder disponibilizar datos porque tampoco es su necesidad. Y aquí sí hay grandes proveedores tecnológicos en la nube, ustedes los conocen, en particular en Data Observatory estamos trabajando con Amazon Web Services, hicimos un llamado público, Amazon Web Services se presentó, hay otros proveedores de nube, Google, Microsoft hace poco firmó un acuerdo con la ESO, el European Southern Observatory, para poder disponibilizar los datos porque ellos dicen, bueno, para mí, si ustedes quieren disponibilizar esos datos, en vez de que tú construyas tu propio data center, bueno, ocupa nuestro data center y yo te cobro un cierto fee por el hecho de poder almacenar los datos. Y también tiene que concurrir la ciencia porque por mucho que exista la participación a lo mejor del Estado proveyendo financiamiento, los observatorios generando los datos, la industria tecnológica generando la infraestructura, tiene que haber una participación de la ciencia nacional para que se puedan generar conocimientos y se puedan transferir esos conocimientos y formar nuevas generaciones de cientistas de datos en estas materias. Entonces, el modelo que nosotros estamos siguiendo, un modelo que en la literatura ya a partir de los años 2000 se empieza a llamar como el modelo de la triple hélice, donde converge la industria, el Estado y la academia. Ese modelo de la triple hélice recientemente se ha ido hablando de una cuádruple hélice, porque no solamente es el Estado, la academia en la industria, sino que también en la sociedad civil, y actualmente estamos hablando incluso de la quíntuple hélice porque estamos metiendo variables del entorno socioambiental en el cual ocurren estas asociaciones de manera que sea consonante con el medio ambiente. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que aquí hay una dicotomía siempre que es o es Estado o es privado, con una muralla china que los separa. La verdad es que los países que están progresando más decididamente en este tipo de materias están abiertos a la importancia o reconocen la importancia de las asociaciones público-privadas desde un punto de vista del desarrollo tecnológico y desde el punto de vista de la innovación de las naciones, y eso es algo que nosotros hemos estado tratando de replicar en el diseño del Data Observatory. Gracias, Julio. A propósito de datos, ¿aconsejarías, aquí hay una pregunta de Fabián que dice, ¿aconsejarías darle un mayor foco a la obtención de nuevos tipos de datos o a un mayor análisis de los datos disponibles actualmente? ¿Cierto? Porque mencionabas que hay, no sé, petabytes de datos. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Agarramos más datos o procesamos los existentes? Ya, súper buena la pregunta, Fabián. Esto es algo que se lo preguntaba a algunos astrónomos, y en astronomía dicen que hay dos tipos de astrónomos. Uno son los leones y otros son las hienas. Y dije, bueno, ¿cómo esta distinción de los leones y las hienas? Sí, mira. Los leones son aquellos astrónomos que les gusta el fresh kill, ¿ah? Les gusta el dato que acaba de salir. Y esos leones, porque tienen a lo mejor acceso a los observatorios, consiguieron el espacio de tiempo, estuvieron en el momento correcto, observando el fenómeno correcto, tenían una buena pregunta de investigación, tenían el financiamiento para poder llevarlo a cabo, fantástico, son capaces de conseguir mejores datos. Y por ese lado, fantástico. Bueno, pero no todos son leones. Y hay muchos astrónomos que se dedican, bueno, son como carroñeros, son como las hienas, y lo que hacen es
todos los datos que a lo mejor, esto es como una naranja, ya le sacaste la primera, bueno, después a lo mejor si es que yo sigo insistiendo un poco, puedo sacar un poco más de valor de esos datos. Y hay varios astrónomos que han hecho carreras procesando datos que ya están en el dominio público, ya sea a través de nuevas técnicas o nuevas preguntas. Sí creo que hay mucho valor en ambas cosas, no creo que exista una dicotomía. En ese sentido, la ciencia va a seguir empujando la creación de nuevos instrumentos que nos permitan medir con mayor precisión algún tipo de fenómeno del espacio, o si es que miramos del cielo a la Tierra, que nos permita medir de mejor precisión lo que puede llegar a ser algún fenómeno en particular del territorio. Y también creo que hay una oportunidad enorme para poder analizar de forma creativa los datos que ya existen. Solamente un ejemplo, a propósito, me parece que hace un par de años, Google Earth, ¿ya? Google, que empezó a pasar con ese autito que iba sacando fotos por distintos barrios, empezó a sacar distintas fotos y tenía estas imágenes almacenadas. Para nosotros, a lo mejor la utilidad que nosotros le damos a Google Earth es tener el dato más actualizado, porque yo quiero saber, bueno, si es que voy a tal lugar, cómo es la casa, cómo es el comercio al cual voy a tratar de ir, y trato de hacerme una idea si es que estoy viajando, cuando se vuelva a poder viajar, dónde está la plaza, cuál es la ruta. Bueno, nosotros siempre vamos a querer el último dato. Y se dieron cuenta de que Google, que el hecho de tener de estos datos en forma histórica, permitía predecir patrones de desarrollo urbano. No solamente eso, sino que también permitía predecir qué tipo de barrios iban a mejorar y qué tipo de barrios iban a empeorar. Y eso desde un punto de vista a lo mejor de las políticas públicas es brutal, si es que yo quiero tratar de apuntalar un barrio al cual está empezando a fallar, o si es que nosotros analizamos desde un punto de vista de la lógica comercial, si es que yo sé que un barrio se está empezando a revitalizar, a lo mejor hay oportunidades para poder instalar nuevos comercios, nuevos negocios, etcétera, etcétera. Vuelvo al punto, más que una dicotomía, necesitamos ambos, necesitamos que la ciencia siga impulsando la generación de nuevos datos, pero también tenemos que ser creativos en cómo podemos nosotros utilizar datos que ya existen de manera de poder ir generando tendencias que nos permitan generando predicciones de cara al futuro. Gracias, Julio. Acá hay otra pregunta que es más bien como filosófica, de Ami, que dice, ¿quién piensas que es más relevante? ¿Ponernos a nosotros en función de la ciencia y el desarrollo, o el desarrollo y la ciencia al servicio de los humanos? ¿Cómo responderías a ese planteamiento? La verdad es que escapa un poco mis dominios como humilde ingeniero esa respuesta. Solamente podría tener algunas aproximaciones de que, a ver, la ciencia es parte del desarrollo humano y siempre lo ha sido. Desde los griegos, que a lo mejor tuvieron un poquito de tiempo y empezaron a preguntarse preguntas que iban más allá de lo que era nuestra necesaria subsistencia o la comida, la casa, la guerra. Desde ese entonces que está dentro de la naturaleza humana el poder cuestionarnos preguntas tan fundamentales de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo pensamos las cosas distintas. Es connatural a nuestra esencia humana. Así que no veo como una subyugación de la ciencia o poner a los humanos al servicio de la ciencia, cuando la ciencia es el resultado del quehacer humano. Claro, y complementando eso, al fin y al cabo, la ciencia y, si quieres, la tecnología es el conocimiento para lograr los propósitos que uno tiene, ¿cierto? Básicamente el agua de la llave es una tecnología que nos permite obtener acceso a agua sin tener que caminar al río. Nos ahorra tiempo, ¿cierto? Y así tú puedes imaginar todos los conocimientos que de alguna manera nos permiten lograr más con menos. Ahora, obviamente que algunos de esos conocimientos pueden ser ocupados para mal y esos mismos conocimientos pueden ser ocupados para bien, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, sin ser humano no hay ciencia, no hay tecnología, porque es justamente el ser humano quien desarrolla estos conocimientos. Así que yo creo que más bien el dilema es cómo logramos construir una sociedad que sea más ética, porque el desarrollo de este nuevo conocimiento
es parte de nuestro funcionamiento, ¿cierto? O sea, nos motiva encontrar una forma de cruzar el río, entonces inventamos un puente, ¿cierto? Nos motiva que ese puente no se caiga con las temporadas temporales, entonces inventamos técnicas de construcción. Pero, ¿cómo construimos una sociedad que sea más ética para que ese conocimiento sea usado para bien, para mejorar el bienestar y no para el conflicto, no para la división, no para generar discordia, ¿cierto? Yo creo que ese es como un desafío filosófico bien grande. No sé si tienes algo que decir al respecto, si no podemos pasar a la siguiente pregunta. Parece que te estamos perdiendo un poquito, Julio. Así que voy a pasar a la siguiente pregunta. Nos van quedando 10 minutos. A ver si es que me escuchas esta pregunta de Fabián. ¿Aconsejarías darle un mayor foco a la obtención de nuevos datos? Perdón, creo que eso ya lo vimos. Sí, no, de Gabriel aquí. ¿Qué bases de datos astronómicos gratuitos existen en Chile? Ah, perdimos a Julio. Sí. Voy a volver a subir. Ahí sí. Ya, Sorry. gracias, Julio. Sí. Tranquilo. Ya, entonces aquí Gabriel pregunta, ¿qué bases de datos astronómicos gratuitos existen en Chile? A ver, en Chile en particular había el Chilean Virtual Observatory, el proyecto Chivo, que estaba tratando de generar un repositorio nacional en base a datos astronómicos. Y no sé si es que, porque cuando uno piensa en ALMA, las bases de datos abiertas de ALMA están ubicadas en 3 lugares distintos. Uno está en Japón, otro está en Garching, en Alemania, que están los headquarters de la ESO, y otro está en Charlottesville o en Charlestown, en South Carolina, en Estados Unidos. Y si es que uno quiere acceder a esos datos como astrónomo nacional, tiene que tomar un avión con un disco duro, enchufar el disco duro y obtener los datos que quieren. A propósito, no sé si se acuerdan hace poco, el año pasado, esta imagen del hoyo negro que dio la vuelta al mundo, que todo el mundo dijo, oh, fantástico, está el hoyo negro, y fantástico porque había muchos datos nacionales, y fantástico porque participaron astrónomos nacionales en ese descubrimiento. Bueno, lo que nadie dice es que tuvieron que mover 1/2 tonelada de discos duros a Estados Unidos para que Katie Bauman, que era la alumna de doctorado del MIT, que estaba desarrollando los algoritmos para poder generar esa imagen, los pudiera procesar. Nuevamente, el hecho de poder tener estos datos disponibilizados, ojalá en la nube, permite acceso a que más observadores, más astrónomos, más citizen science, más personas amateur puedan llegar a tener a lo mejor a mejores datos, porque tal como les comentaba, yo desconozco que existan muchas bases de datos de libre acceso en estos momentos como para poder hacer investigación, pero eso puede ser ignorancia mía. Gracias, Julio. Estamos acercándonos al final de nuestra plenaria. ¿Tienes algún consejo para los emprendedores? ¿Alguna idea que se te haya ocurrido que tú dijeras, esto sería un buen proyecto para desarrollar? O sea, como que hagan la tarea. O sea, por favor, dime qué tengo que hacer el proyecto. No, la verdad es que no. A ver, yo analizo esto más desde un punto, más que de la oportunidad del negocio, más que de la oportunidad de la innovación, yo lo veo más de las capacidades que pueden generar para el país de cara al desarrollo. Y en ese sentido, cuando estamos pensando en la astronomía, cuando estamos pensando en la observación satelital, ojo, aquí hay otra anomalía que tiene Chile, que es otra singularidad a lo mejor, que somos el punto más austral del planeta que pasan más cerca los satélites, y eso puede tener impacto importante desde un punto de vista de la descarga de datos satelitales. Ojo ahí, hay otra oportunidad para poder atraer tecnología. Yo lo veo más desde un punto de vista de las políticas de desarrollo de las políticas públicas, más que de proyectos de investigación en particular. Ahora bien, cosas que se me vienen a la cabeza, si es que yo tengo información de lo que puede llegar a ser información territorial, ordenada secuencialmente en función del tiempo, yo inmediatamente pudiese tratar de revolucionar la industria de los seguros, tratando de decir, oye, mira, aquí hay zonas que tienen más riesgo inherentes que otras con respecto a aluviones, volcanes, terremotos o las consecuencias que pueden llegar a tener el cambio climático. Y ahí puede haber una oportunidad enorme para poder decir, oye, sabéis que aquí hay oportunidades dentro de la industria financiera para poder generar mejores seguros, por ejemplo.
Ya esa es una de las cosas que se me puede ocurrir. Pero tal como les dije, esta hay enormes. O sea, ¿cómo puedo a lo mejor mejorar la precisión de la fumigación a nivel de temas agrícolas porque tengo mejores datos de sensores o mejores datos de información territorial? Se me puede ocurrir, no sé, acaba Chile del año pasado, me parece, hacer el último censo agrícola, y el censo agrícola sacaron a 10.000 personas a ir campo por campo anotando cuáles eran las variedades. Bueno, si yo mezclo esos datos con la información territorial, a lo mejor yo no necesito hacer un censo, sino que yo puedo saber cuál va a ser qué es lo que está plantado en el país, y si yo sé lo que está plantado en el país, a lo mejor yo puedo tratar de determinar la oferta que se va a generar, y si yo tengo determinado más o menos como la oferta, puedo eventualmente tratar de considerar cómo se van a comportar los precios. En fin, hay miles de oportunidades para que ustedes traten de descubrirlas. Mi único consejo es traten de enfocarse en cuáles son los datos, y en segundo lugar traten de enfocarse cuáles son esas tecnologías que son transferibles a distintos dominios, ya sea porque parten de la astronomía, porque parten de la observación espacial o porque parten de los sensores. ¿Cómo podemos transferir eso a distintos dominios de la economía? Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo. Yo sé que tienes que hacer clases ahora y ha sido muy interesante conversar contigo acerca de asimilación tecnológica, acerca de cómo se configuran o reconfiguran las industrias a través de la disponibilización de datos, cómo podemos nosotros como país aprovechar la astronomía para generar una industria más compleja, la importancia de sumarnos a la nueva revolución, a la próxima revolución. Tantas preguntas que quedan pendientes. No sé si hay algún último tema o mensaje que quisieras compartir antes de ir cerrando. No, solo, a ver, eh, aprovechen el tiempo que tienen en la universidad para poder explorar al máximo distintas ideas, por locas que sean. Yo sé que están pensando en la nota y están pensando en terminar el ramo y que Mike les ponga una buena nota al final, pero la verdad es que aprovechen esta instancia para poder pensar un poco fuera del molde y tratar de buscar distintas alternativas, porque esa flexibilidad no la van a tener a lo mejor después cuando egresen o cuando estén trabajando en una pega más específica. Aprovechen esta oportunidad realmente para pensar en cosas que sean disruptivas, que a lo mejor puedan cambiar lo que puede llegar a ser la economía del país, y les tengo toda la fe del mundo en que ustedes van a ser capaces no solamente de sacar una muy buena nota en este ramo, sino que efectivamente poder transformar la economía nacional. Excelentes palabras, Julio. Concuerdo plenamente con lo que estás diciendo. Yo también confío plenamente en nuestros brillantes estudiantes. Así que muchas gracias por acompañarnos y te deseo una excelente tarde. Que estén muy bien. Un abrazo. Bueno, y con eso llegamos al final de esta plenaria. Espero que hayan disfrutado y ánimo con sus proyectos. Intenten ser audaces, busquen cosas distintas. Al fin y al cabo, tienen poco que perder. Así que les deseo una excelente tarde y nos vemos a la próxima.